Buen día, nosotros somos el grupo número 3, el cual estamos integrados por Mora Derli, Vargas Yunire y Bielman Nelson. Nosotros le vamos a presentar el asma. Como definición, según la Guía para el Manejo y Prevención del Asma, tenemos que la define como una inflamación crónica de la vía aérea en la que participan varios grupos celulares y sus productos. Esta inflamación crónica provoca un incremento de la hiperreactividad bronquial que conlleva episodios frecuentes de sibilancia, disnea y tos, en especial en la noche o horas tempranas de la mañana. Es decir, la definición fisiopatológica deriva en una definición clínica. La hiperreactividad produce los síntomas de sibilancia ya mencionado, tos y disnea. Y estos episodios se asocian habitualmente a una condición de limitación del flujo aéreo, el cual se crea difuso, variable y muchas veces reversible. Este puede ser en forma espontánea o con tratamiento. Como podemos conceptualizar el asma como una inflamación que ocurre en lo que es los alvéolos, esta es de manera crónica, lo cual hace el aumento o el incremento del paso del flujo, disminuye el incremento del paso del flujo al producir la inflamación de los bronquios. Esto puede causar lo que es el aceleramiento bronquial. Como consecuencia de esto es por lo cual se presenta tos y se pueden escuchar los sibilantes. Como manifestaciones clínicas tenemos que estas varían según la persona. Es posible que tengas ataques de asma con poca frecuencia, pueden tener síntomas solamente en algunos momentos, ya sea cuando hacen ejercicios, o pueden presentar síntomas en todos momentos. Los más frecuentes puede presentar dificultad para respirar, como es la disnea, o aceleramiento de las respiraciones como taquipnea. Tenemos el dolor torácico como la retracción intercostal y external. Escuchar sibilantes al exhalar puede causar insomnio causado por la dificultad para respirar o por el aumento de la tos. Ocasiona tos y por último tos seca. Tenemos una pequeña clasificación del asma, como puede ser cuando se provoca por el ejercicio, que esta puede empeorar por el aire frío y seco. Tenemos el asma ocupacional, que esta se desencadena luego de inhalar hidratantes en el lugar de trabajo, como ya sea vapores químicos, gases o polvo. El asma inducido por las alergias. Este igualmente se desencadena por sustancias transportadas por el aire, ya sea como esporas de moho, polen, residuos de cucaracha, saliva seca derramada o partículas de la piel, o la saliva es la derramada por los animales domésticos. Como clasificación en sí podemos presentar, ya que el según Programa Nacional de Prevención del Asma ha clasificado el asma de 4 modos, como es intermitente, persistente leve, persistente moderado, persistente grave. Estas clasificaciones se basan según la gravedad del asma, la cual está determinada por los síntomas, las pruebas funcionales de pulmonar, entre lo que podemos encontrar como características. La clasificación se basa en los síntomas antes del tratamiento. La clasificación puede cambiar con el tiempo. Una persona en cualquier categoría puede tener graves ataques de asma. El asma en niños menores de 4 años de edad puede ser difícil de diagnosticar y sus síntomas pueden ser distintos del asma en los niños mayores o en adultos. Presentamos el asma intermitente. Este se considera cuando sin cortar el tratamiento,
Cualquier de las siguientes situaciones es cierta. Tenemos la sintomatología como disnea, sibilantes, opresión en el pecho y tos. Esto puede ocurrir con frecuencia a menor de 2 días a la semana. No interfieren en las actividades diarias. Los síntomas nocturnos ocurren en menos de 2 días al mes. Las pruebas de funcionamiento pulmonar, como la espirometría y el flujo expiratorio máximo, son normales cuando las personas no están sufriendo un ataque de asma. Los resultados de esta prueba son el 80% o más del valor esperado. Varían poco de la mañana a la tarde. Tenemos el asma persistente leve. Este se considera cuando, sin contar con el tratamiento, cualquiera de las se presenta los siguientes síntomas. Ocurren más de 2 días a la semana, pero no se presenta todos los días. Los ataques interfieren en las actividades diarias. Los síntomas nocturnos ocurren de 3 a 4 veces al mes. Y igualmente la prueba de la espirometría o funcionamiento pulmonar, estas pueden presentar el 80% o más del valor predeterminado. Puede variar entre el 20 al 30%. El intermitente anteriormente mencionado puede variar entre el 20%. El asma persistente moderado. Este presenta la siguiente sintomatología. Los síntomas se presentan diariamente. El medicamento inhalable, la acción rápida para el asma, se puede emplear todos los días. Igualmente interfieren en sus actividades diarias los síntomas y en nocturnos se presentan más de una vez a la semana, pero no sucede todos los días. Y en el caso de la prueba puede variar entre el 60% y menos del 80%. El asma persistente grave presenta los mismos sintomatologías, pero esto ocurre a lo largo de cada día. Limitan lo que es seriamente las actividades físicas que realiza diariamente. Los síntomas nocturnos ocurren más frecuentes, a veces ocurre todas las noches. Y las pruebas varían en un 60% o menos de este valor esperado, según la prueba de funcionamiento pulmonar. Y tenemos también como lo es la espirometría, que es una prueba de funcionamiento pulmonar para determinar el asma. Tenemos como una definición, el cual es un estudio rápido que no produce el dolor, en el cual se utiliza un dispositivo manual denominado espirómetro para medir la cantidad de aire que pueden retener los pulmones de una persona, es decir, el volumen de aire, y la velocidad de las inhalaciones y las exhalaciones durante la expiración, como es la velocidad del flujo de aire. ¿Por qué se realiza? Para diagnosticar el asma, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica como es el EPOC, una bronquitis crónica, un enfisema o fibrosis pulmonar. En el caso de que haya tenido un diagnóstico de un trastorno pulmonar crónico, la espirometría se podrá utilizar en forma periódica para comprobar lo bien el del funcionamiento que mantiene según los medicamentos de base y los problemas respiratorios que estén bajo control. Entre sus características podemos encontrar las personas que utilizan un espirómetro. Encontramos el espirómetro Open Pop Hub. Y tenemos que la espirometría requiere que respires en un tubo conectado a una máquina denominada espirómetro. Antes de que realice la prueba, una enfermera o técnico, o ya sea el médico, te darán instrucciones específicas, como debe de prestar atención, realizar preguntas si presenta alguna duda
y es necesario que se realice la prueba de forma correcta para obtener resultados precisos y significativos. Durante la prueba estará sentado, se colocará una pinza en la nariz para mantener los orificios nasales cerrados. Respirarás profundamente y exhalará tan fuerte como se pueda durante varios segundos dentro del tubo. Es importante que los labios formen un sello alrededor del tubo para que no se escape el aire. Tiene que hacer la prueba al menos 3 veces para poder asegurar los resultados y sean realmente congruentes. Si hay demasiada diferencia entre los 3, es posible que debas repetir la prueba. El valor más alto entre los 3 resultados similares de la prueba se utilizará como el resultado final. Por lo general, el proceso de esta prueba lleva al menos 15 minutos. Es posible que el médico pueda indicarte un medicamento por inhalación para expandir los pulmones, como ya sea un broncodilatador. Después de la ronda inicial de pruebas, tendrás que esperar 15 minutos y luego hacer otra ronda de mediciones. Luego de esto, el médico puede comparar los resultados de las mediciones para ver si el broncodilatador mejoró lo que es el flujo del aire hacia los alvéolos. Entre los resultados encontramos que la medición clave de la espirometría puede ser como una capacidad vital forzada. En esta es cuando la cantidad del aire máxima que puedes exhalar es forzadamente, después de inhalar tan profundo como se pueda. Una lectura que sea baja a la capacidad vital forzada normal indica una respiración restringida. Encontramos el volumen expiratorio forzado. En este caso indica la cantidad de aire que puedes forzar los pulmones en un segundo. Esta lectura ayuda a tu médico a que evalúe la gravedad de los problemas respiratorios que estás presentando. Las lecturas inferiores del volumen expiratorio forzada indican la obstrucción más significativa. Y por último presentamos lo que es la epidemiología. El asma, esta es la enfermedad más común en el mundo. Se puede decir que afecta alrededor de 300.000 individuos. Entre otras características está 1 de cada 7 o más niños entre la edad de 2 y 15 años presentan sintomatología de asma y requieren tratamiento. Esta es la primera causa por la cual los niños asisten a consultas pediátricas. El asma puede representar un serio problema en lo que es la salud pública, ya que más de la mitad de todos los casos de asma en la niñez se producen antes de los 10 años. Y se dice que un 30% puede presentar episodios de sibilancia en los primeros años de vida, produciendo ausentismo escolar. Según en el Estudio Internacional de Asma y Alergia de la Infancia, como es el ISAP, en Latinoamérica, el 4.1 y 32.1% de niños presentan asma. En los países que ofrecen baja calidad de vida, puede ser una causa de mortalidad, debido a que se presentan gastos altos para su tratamiento. Según la Dirección Epidemiológica del Ministerio de Salud, los datos de mortalidad se han mantenido estables en lo que es en Venezuela. Tenemos que en Venezuela el 32% de niños menores de 14 años reportan haber presentado alguna vez en su vida algún episodio de asma o sibilancia. Y por último, como característica, tenemos que somos el país con más prevalencia de esta patología en Latinoamérica. Consenso separa la sobreterapia inhalada con la colaboración del área de asma CEPAR.
Hablaríamos que la vía inhalada es la de elección para la administración de la mayoría de fármacos empleados habitualmente en el tratamiento de las enfermedades pulmonares. Estas siempre y cuando siendo obstructivas. Adicionalmente, su principal inconveniente es la dificultad de los pacientes para utilizar correctamente los dispositivos que los administran. Por lo tanto, su empleo incorrecto puede ocasionar un control subóptimo tanto del asma como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Encontramos como fundamentos teóricos de la aerosolterapia que se entiende por aerosol la suspensión de partículas microscópicas de sólidos o líquidos en el aire o en otro gas. Para categorizar el tamaño de las partículas generadas por un determinado dispositivo, se utiliza el término diámetro de la mediana de la masa aerodinámica. Adicionalmente hablamos sobre el tamaño de las partículas. Podemos decir que la mayoría de los aerosoles utilizados son heterodispensos o polidispensos, debido a que el tamaño de sus partículas es variable. Esto puede oscilar entre 0.01 micros y más de 100 micros de diámetro. Tomando en cuenta que las partículas de menor tamaño llegan a los bronquiolos terminales y a la región alveolar. Las partículas entre 2 a 5 se depositan en las pequeñas vías aéreas y las partículas entre 5 a 10 lo hacen en las grandes vías aéreas y las de tamaño superior en la área orofaringea. Hablando de tipos de depósito pulmonar, encontramos 3, en el cual se encuentra la impactación o choque. Esta afecta fundamentalmente a las de mayor tamaño. Estas van a quedar retenidas en el orofaringea y las grandes vías aéreas. Encontramos la sedimentación. Las partículas de tamaño medio se depositan por acción de la gravedad, que siempre y cuando las partículas que tienen un diámetro entre 5 a 10 se depositan en las vías aéreas centrales. Y adicional la difusión, que serían las partículas de entre 0.5 y 2. En este tipo de inhalaciones también es utilizado los espaciadores y cámaras de inhalación. Estas separan la boquilla del cartucho presurizado de la boca del paciente. Reduce la velocidad de llegada del aerosol a la boca, favorece la evaporación del propelente. Proporciona partículas de menor diámetro, favoreciendo así la impactación de las partículas de mayor tamaño en las paredes del especiador. También ofrece un menor depósito orofaringeo y una mayor concentración del medicamento en la vía aérea inferior. Podemos encontrar diferentes tipos de espaciadores, el cual tenemos una con válvula unidireccional. Esta elimina la necesidad de coordinar la maniobra inspiratoria y la pulsación. Encontramos las hinchables, que son cámaras de plástico que aumentan el espacio entre la boca y el nebulizador. Esto actúa como una mascarilla o un reservorio del fármaco. Las colapsables, que serían las tipo aeroscopic, estas actúan como las cámaras espaciadoras, pero al plegarse disminuyen su volumen. También encontramos las adaptables al uso por boca, que son como una boquilla con mascarilla oronasal o conectables al circuito externo de un ventilador mecánico. Otro tipo de inhaladores encontramos los inhaladores de polvo seco. Podemos tener las diferentes características que tienen en común. Son pequeños, portátiles, no contienen gases propelentes y se activan con la inspiración, lo que comporta una gran ventaja sobre los nebulizadores. El fármaco se encuentra en un depósito o en una cápsula, agregado habitualmente a lactosa formando un conglomerado. Con esta inhalación por las turbulencias se desgrega impactando las partículas de lactosa en la orofaringe.
y por su mayor tamaño, penetrándola del fármaco penetrándola del fármaco y por su menor tamaño en las vías aéreas inferiores. Ya por último encontramos los diferentes tipos de nebulizadores, el cual tenemos el neumático o tipo jet. Estas convierten un líquido en pequeñas gotas, así como formar una atomización, en su mayoría dentro del rango de las partículas respirables. Mediante la fuerza de un gas